¿Qué? ¿Qué ha Pi, pi, pasado? pi, profe. Que yo recuerde, puse para grabar. ¿Ustedes no se acuerdan que estaba grabando la reunión? No. Ya fue, profe. Ya fue, Ya profesor. fue, profe. Te van a botar de CEPRE, profesor. Pucha. Bueno, lo bueno es que la vez pasada hemos hablado casi de todo eso. Ojalá que no haya faltado mucha gente. Por eso no quiero que falte. Bueno, por lo menos ahora vamos a ver de tabla. ¿Qué pasa, Valeria? ¿No tienes alguna pregunta? Pregunta, Valeria, ¿cuál es la duda? ¿No? Bueno, ni hablar. Normal, profe, hemos resolvido solo ejercicios, creo. Ya, Sí, bueno. profe. Está Ya, listo. su teoría se queda grabada en la mente nomás. Listo. Entramos a tabla. Vamos, muchachos, entramos a tabla. Justo eso me estaba preguntando cuando estaba explicando. Estaré grabando. No sé por qué, creo que sí. O de repente bueno, no sé. Son cosas de la tecnología. Bien, empezamos con tabla. Profe, ¿cuál es el objetivo de hacer tabla periódica? El objetivo es, primero, terminando la clase de tabla, ¿qué debemos saber? Debemos saber un poquito de historia de la tabla. Hablando de Meyer, de Mendeleev y de Moseley, y en la parte de tabla periódica actual o tabla periódica moderna, en esa parte debemos tener claro cómo ubicar un elemento. En el examen, muchachos, te van a preguntar muchas cosas, pero una de las clásicas es que te dan un elemento y su número atómico. Y con ese dato de número atómico, ese único dato, tienes tú que ubicar al elemento en la tabla. ¿En qué fila de la tabla está? ¿En qué columna? ¿En el bloque S, D, P, F? ¿Cuál es su grupo? ¿A qué familia pertenece? ¿Conduce la corriente? ¿No conduce la corriente? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso sin ver la tabla, obviamente. Y aunque no lo creas, no es complicado. ¿Ya? Ese es el objetivo de hoy, de la clase de tabla periódica. Vamos, muchachos. Entonces les voy a presentar tabla periódica. Empezamos con la historia de la tabla. Bueno, les comparto desde ahora que hubieron muchísimas personas que trataron de agrupar los elementos. Muchísimas, muchísimas. Pero nosotros vamos a estudiar a tres de ellos, a Mendeleev, a Meyer y a Moseley. Fíjate en las fotos, ¿no? A Mendeleev se le ve mayor, ¿no? Meyer también, pero Moseley se le ve chiquillo. ¿Qué, profe? ¿No hay una foto de mayor? Henry Moseley era un científico que tenía un futuro increíble, pero hubo guerra y estaba enrolado en la Guardia Real Británica y ahí muere en una guerra. Chiquillo muere. Era un pata que tenía futuro. Disculpen la jerga. Un pata. ¿Qué es un pata, profe? Disculpen, es una persona. Entonces empezamos con Mendeleev. Dmitri Mendeleev, un ruso, en 1869 enunció su ley periódica. Muchachos, la ley periódica de Mendeleev se puede decir que es la ley periódica antigua, que decía lo siguiente, que las propiedades de los elementos dependían de su peso atómico. Ese término peso atómico, primera vez que lo estamos conversando. Ustedes de repente lo han escuchado, pero por primera vez estamos hablando este término, peso atómico. Profe, tú ya enseñaste peso atómico. No, 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 no. Yo te he enseñado número atómico. Muchachos, el hidrógeno tiene 3 isótopos. Claro que eso de peso atómico lo vamos a ver en unidades químicas de masa. El hidrógeno tiene 3 isótopos. Estos números de arriba, ¿cómo se les llama? Número de masa. Número de masa, correcto. También le pueden llamar número másico, no hay problema. Pero el promedio de esos números de masa, a eso le llamamos o le llamaban antes peso atómico. A eso se refiere con peso atómico. Que no voy a entrar mucho a cómo se calcula el peso atómico, eso lo vamos a ver en unidades químicas de masa, en ese capítulo. Ya. Entonces, Mendeleev decía que las propiedades de los elementos dependían de ese dato, del peso atómico de cada elemento.
Claro que él lo dijo de una manera más elegante, lo dijo, las propiedades de los elementos son función periódica de sus pesos atómicos. Por lo tanto, Mendeleev ordenó los elementos en su tabla periódica en orden creciente al peso atómico. Al peso atómico. Profe, ¿pero a él se le ocurrió nada más? No se le ocurrió. Él hizo experimentos y halló en base a varias propiedades, y se dio cuenta que al variar el peso atómico, variaban las propiedades de los elementos. Pues por eso llega esta ley, que es la ley periódica antigua. Las propiedades de los elementos son función periódica de sus pesos atómicos. Muy bien. Te digo antigua porque hay una ley periódica moderna que la vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, yo quiero que recuerdes esto. Número 1, Mendeleev ordenó los elementos en forma creciente a su peso atómico. Primera cosa que quiero que recuerdes. Segunda cosa que yo quiero que recuerdes de Mendeleev. Mendeleev, si bien es cierto, trabajó con las propiedades físicas y químicas, pero más importancia le dio a las propiedades químicas de los elementos. Más importancia le dio a las propiedades químicas. Propiedad química como, por ejemplo, la valencia. El tipo de óxido que formaba el elemento. ¿A qué me refiero con el tipo de óxido? Por ejemplo, si un elemento tenía valencia 3, cuando se juntaba con el oxígeno que tenía valencia 2, hacía un tipo de óxido que tenía esta forma. Entonces, todos los elementos que tenían esas fórmulas en el tipo de óxido, él los colocaba en la misma columna. Entonces, todos los elementos con la misma valencia iban en la misma columna. Y eso de valencia es una propiedad química, porque es una capacidad de combinación. Podríamos decir que en una columna de la tabla de Mendeleev, los elementos tenían propiedades químicas semejantes. Pero también ordenó de menor a mayor peso atómico. Es decir, por ejemplo, alguien que tenga peso atómico 40, acá tendrá alguien peso atómico 41, acá 42. ¿No? Pero en esta columna del 41, los que tengan de repente este tipo de fórmula. De repente en la columna anterior, los que tengan este tipo de fórmula. De repente en la columna que sigue, los que tengan este tipo de fórmula, por ejemplo. De acuerdo a su fórmula, los colocaba de la fórmula de sus óxidos. También de hidruros, pero más de óxidos. Entonces Mendeleev le dio mucha importancia a las propiedades químicas. Les daba tanta importancia que a veces Mendeleev podía hacer esto. Fíjate. Decía, a ver, este de acá irá aquí, el de acá 41, obviamente pesos atómicos. Obviamente son los pesos atómicos, ¿no? Pero Mendeleev decía, no, un momentito. Mejor, ¿sabes qué? El de 42 lo voy a poner acá. Y el de 41 lo voy a poner acá. ¿Por qué Mendeleev rompería el orden creciente de sus pesos atómicos? Porque le daba prioridad a las propiedades químicas. De repente, en esta columna, deberían ir todos los que tienen este tipo de fórmula, y el de 41 no tiene ese tipo de fórmula. O sea, ahí no va al otro lado. Entonces, Mendeleev, en algunas partes de su tabla, no respetó el orden creciente de los pesos atómicos, pero ya tú sabes por qué. Porque le daba preferencia a la propiedad química del elemento. Sí ordenaba los elementos en orden creciente a sus pesos atómicos, pero a veces cambiaba ese orden por darle preferencia a las propiedades químicas. Hasta ahí, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Se entiende lo que estamos conversando? Sí. Ya, muy bien. Seguimos. Ordenó en forma creciente sus pesos atómicos, ya tú sabes. Profe, y Meyer también. Meyer también ordenó en forma creciente los pesos atómicos. Ya. Profe, ahí dice que tenía 63 elementos. Profe, yo he visto un libro que dice 66. Ya, es 63. Pero, profe, yo he visto 66. Está bien lo que has visto. Total, ¿es 63 o 66? Es que, muchachos, Mendeleev hizo varias publicaciones de su tabla. La primera publicación de su tabla tenía 63 elementos. La segunda tenía más y la tercera más porque se iban descubriendo más elementos. Ah, por eso son diferentes valores. Así es. Estableció grupos o familias. Columna, muchachos. Un grupo es una columna vertical.
los elementos de un mismo grupo tenían propiedades químicas semejantes. Claro, eso ya hemos quedado. Porque tenían la misma valencia, por supuesto. Y hacían los mismos tipos de óxidos, mismas fórmulas. De hidruros también. Mendeleev también dejó espacios vacíos en su tabla. Claro, porque había algunos elementos que todavía no habían sido descubiertos, entonces algunos espacios estaban vacíos. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante, ¿cuál es? Que Mendeleev predijo las propiedades físicas y químicas de esos elementos aún no descubiertos. Y profe, ¿cómo lo predijo si no lo había visto? Es muy inteligente Mendeleev. ¿Sabe lo que hizo? Un elemento que estaba vacío, un espacio vacío, ¿no? Ahí iba a ir un elemento tarde o temprano. Entonces había un elemento a la izquierda, uno a la derecha, uno arriba y uno abajo. Decía, las propiedades de él tienen que ser intermedio entre el de la izquierda y el de la derecha, entre el de arriba y el de abajo. Y hacía como una interpolación de datos y predecía la densidad, hasta el color lo predijo. ¿Y sabes cuál fue lo más sorprendente de las predicciones de Mendeleev? Es que muchas de sus predicciones se parecían bastante a lo real. Cuando se descubrieron esos elementos y se hallaron las propiedades experimentales eran casi idénticas a lo que predijo Mendeleev. Por eso es importante este dato de acá. Predijo la existencia y las propiedades de los elementos aún no descubiertos. Y esos elementos se llamaba eca-aluminio, eca-silicio, eca-boro. Profe, ¿por qué eca-aluminio? Era el espacio vacío que estaba debajo del aluminio. Y a ese espacio vacío le llamaba eca-aluminio. Porque estaba debajo del aluminio, inmediatamente debajo. Una de las limitaciones de su tabla fue que no existía una separación entre metales y no metales. Ah, eso sí. En una columna podía haber metales y no metales. No separó. El ordenamiento de los pesos atómicos en forma creciente no siempre se cumplía, pero ya tú sabes por qué no lo cumplía. Porque él prefería dar importancia a las propiedades químicas. No predijo la existencia de los gases nobles, no lo predijo. Años después, el señor William Ramsay descubre los gases nobles. Y en una de sus, creo que ya en la tercera publicación de la tabla, ya se colocan a los gases nobles. Pero no porque él los haya predicho su existencia, sino que como William Ramsay ya lo había descubierto, había que colocarlos en un grupo, lo colocó en un grupo. Grupo 0 le pusieron. Fíjate la tabla de Mendeleev del 71. Profe, no te entiendo el tipo de fórmula. Miren, muchachos. Fíjense en esto. Debe ser ahora conocido por nosotros, debería ser así. Antes se ponía arriba, ahora es abajo, tú sabes. Como por ejemplo, ¿no? El Al2O3, es el óxido de aluminio. Entonces, los elementos que tenían óxidos con esta forma, los ponía en la misma columna, fíjate. Decía, tienen las mismas propiedades químicas, porque hacen los mismos tipos de compuestos. A mí, fíjate, habla de sus óxidos. Óxidos. Ajá. Pero también hay hidruros. Fíjate arriba. Ah, sí, profe, ¿no? También hay con hidruros, también. Pero más trabajó con sus óxidos, ¿ves? Está bien, está bien. Miren, muchachos, los datos predichos por Mendeleev. Masa atómica, dijo, del eca-silicio 72. El hallado experimentalmente 72,6. Por ahí, ¿no? La densidad del elemento predicha por Mendeleev 5,5. Y la real, casi idéntico, muchachos. Casi igualito, ¿sí o no? Por eso te decía. Ya no vamos a ver uno por uno, ¿para qué? Era muy cercano, nada más. El señor Lothar Meyer también hizo una tabla. También hizo una tabla con 56 elementos, ordenado en forma creciente al peso atómico. A diferencia de Mendeleev, Lothar Meyer trabajó más, le dio más importancia a las propiedades físicas. O sea, veía las variaciones de los pesos atómicos comparado con sus propiedades físicas. Una de las propiedades que más usó Lothar Meyer es el radio atómico. Claro, acá no dice radio atómico, dice el volumen atómico, pero obviamente a mayor radio del átomo, pues mayor volumen, ¿no es cierto? Y él hizo gráficas, una serie de gráficas. Y con esas gráficas empezó a colocar los elementos en base a sus propiedades físicas.
Pero no te olvides que también colocó de menor a mayor peso atómico, con la ley periódica antigua de Mendeleev, ¿no? Mira la gráfica. Masa atómica. Bueno, antes no le llamaban masa atómica, le llamaban peso atómico. Versus volumen atómico. No solo hizo con volumen, hizo con varias propiedades físicas, pero con la que más trabajó con el volumen. Con él trabajó más. ¿Ya, muchachos? Entonces, por ejemplo, de cada gráfica, ¿qué decía? Bueno, los picos. Tomaba los picos. Acá está el potasio. Entonces decía, estos los voy a poner en la misma columna. Porque tienen propiedades físicas similares, ¿no? Y los más bajos también, los más bajos, ¿no? Los más bajos también asociados con los más bajos. Eso sí. ¿Por qué le llaman periódica? Porque las propiedades varían periódicamente. Mira, sube, baja. Y cada cierto tiempo sube. Cada cierto número atómico, perdón, peso atómico sube. Por eso se llama periodicidad o tabla periódica. Porque las propiedades varían periódicamente. Ahora, Meyer, al igual que Mendeleev, dejó espacios vacíos en su tabla, por si acaso. ¿Ah? Pero ¿cuál es la diferencia? Que Meyer no habló de ellos, no predijo nada. Si a mí me dicen, tanto Mendeleev como Meyer dejaron espacios vacíos en su tabla, yo le voy a poner verdadero. Pero la diferencia es que Mendeleev predijo las propiedades físicas y químicas de esos elementos aún no descubiertos. Esa es la diferencia entre uno y otro. Una vez vino en un examen, Mendeleev predijo o halló experimentalmente las propiedades de los elementos aún no descubiertos. Un momentito. ¿Cómo va a hallar experimentalmente si los elementos no habían sido descubiertos? Eso es falso. Predijo. Muchachos, en base a lo que hemos conversado, díganme cuál es la alternativa correcta. Disculpen, joven, estoy con un dolor de garganta terrible. Vamos. Ánimo, muchachos. La D. La A ver, D. la D, ¿no? Claro. La D, profe. Claro, dice, Mendeleev pudo predecir algunas propiedades de los elementos por descubrir. Claro, es verdadero. Muy bien. La última, profe, Mendeleev predijo. No, no predijo. Profe, la periodicidad basada en números atómicos. No, pesos atómicos. Ah, por eso es falso. Meyer descubrió algunas relaciones periódicas entre propiedades químicas. No, físicas. Lothar Meyer no dejó espacios vacíos. Sí, dejó. Falso. Profe, Dígame. o sea, Mendeleev decía que no existían los gases nobles o algo así. No, no es que decía que no existían. En verdad, en ese momento no existían, por lo tanto, no podía decir nada de ellos. Nunca predijo que existieran. Ah, ok. Listo. Vamos con la 2. Vamos, muchachos. Vamos. Mendeleev, con respecto a Mendeleev, las correctas. La D. Sí, 1 y 2. Ya. La primera, bien. Bien. No. Propiedades químicas. En un grupo, propiedades químicas semejantes. Muy bien. Allá. ¿Se acuerdan que habíamos visto la ley periódica de Mendeleev y que yo le dije, muchachos, esta es la ley periódica antigua? Las propiedades de los elementos son función periódica de sus pesos atómicos. Así decía la ley. Pero este señor Henry Moseley, un físico inglés, Henry Moseley, demuestra que las propiedades de los elementos no son función periódica de sus pesos atómicos. Es decir, no dependen de sus pesos atómicos, sino dependen de algo distinto. Algo que él denominó carga nuclear, conocido como número atómico. El término número atómico es creado en el experimento de Moseley. Carga nuclear, número atómico, protones. Nosotros ahora sabemos que es protones, ¿no?
Henry Moseley dijo, las propiedades de los elementos no dependen de peso atómico, sino de algo llamado número atómico o carga nuclear, que ahora sabemos que son protones. ¿Qué hizo él para llegar a esa conclusión? Hizo un experimento en el cual bombardeaba con rayos catódicos a los elementos de la tabla. Bombardeaba con rayos catódicos a los elementos. Y estos elementos emitían una radiación, eran rayos X. Emitían rayos X. Y esos rayos X tenían una frecuencia. Y él estableció una relación directa entre el número atómico de cada uno de los elementos y la raíz cuadrada de la frecuencia de los rayos X emitidos por los elementos cuando eran bombardeados con rayos catódicos. Así hacía. Hizo una relación. No te van a pedir la fórmula, no te van a pedir aplicar tampoco. Entonces, él dijo, las propiedades de los elementos no dependían del peso atómico, sino del número atómico. Ley periódica moderna. Y se plantea la ley periódica moderna, que es la que ustedes ven ahí. Las propiedades de los elementos químicos es una función periódica de sus números atómicos. Es decir, varía en forma sistemática o periódica con la carga nuclear, o sea, con el número atómico, protones. Mira, ¿sabes por qué Mendeleev pensaba que las propiedades variaban en forma de peso atómico? No estaba lejos, muchachos. Lo que pasa es que normalmente un elemento a mayor número atómico también era mayor peso atómico. Entonces él creía que era por el peso atómico, pero no, era por el número atómico. Por eso Mendeleev inclusive a veces cambiaba el orden del peso atómico, ¿no? Para que tenga las mismas propiedades, ¿no es cierto? Y no estaba equivocado, porque de hecho lo que sí se mantenía, ¿sabes cuál era? Era el orden creciente del número atómico, pero Mendeleev no lo sabía. Pero él dedujo que por las propiedades químicas lo cambiaba, pero en el orden que lo había puesto estaba bien el número atómico, pero él no lo sabía. Ya con la ley se descubre, con razón Mendeleev cambiaba de orden, ese es cierto. ¿Qué hablas, profesor? Está bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Cómo, profe? Total. Dime. ¿Mendeleev se basó en el número atómico No, y el... peso atómico creciente. Y Ok, Meyer ok. también. Antes de Moseley, todos ordenaban en orden creciente al peso atómico, todos, sin excepción. Cuando se descubre la ley periódica moderna, Henry Moseley dijo que no, se debe ordenar en forma creciente al número atómico porque el número atómico es el que le da las propiedades del elemento. Y después de la publicación de la ley periódica moderna, se plantea ahora sí la tabla actual que tú la conoces así. Ahora sí. Entonces, profesor, podríamos decir que en la tabla actual todos los elementos están ordenados en forma creciente a su número atómico. Claro. ¿A su número de protones? Claro que sí. Entonces el hidrógeno, profe, está en el primer cuadradito porque tiene un protón. Así es. En el segundo cuadradito, a ver quién está en el segundo. El helio. Porque tiene 2 protones. Tercer cuadradito, el litio. Profe, ¿cómo cuentas? ¿De arriba para abajo? ¿Cómo es? Como escribes, cuentas. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Número atómico 3, 4, 5, 6, 7, 8. El oxígeno está en el 8º lugar de la tabla. ¿Por qué? Porque tiene 8 protones. Así de sencillo. En la tabla actual, los elementos se ordenan en forma creciente a su número atómico. Carga nuclear, protones. ¿Por qué? Porque Henry Moseley descubrió que las propiedades de los elementos son función periódica del número atómico y no del peso atómico, como decía Mendeleev. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Están ahí, no, muchachos? Bien, profe, bien, todo Está bien. bien, vamos bien. Profesor, una pregunta. Dígame. Una vez oí a mi profesor hablar sobre Werner y en la tabla periódica, ¿quién es? Alfred Werner. Alfred Werner es una persona que hizo una tabla similar a esta, pero también lo ordenó en forma creciente al número atómico. Perdón, al peso atómico.
son anteriores a esta tabla. Alfred Werner, Seaborg, muchachos, un montón de gente. Pero en el sílabo de pre, para el examen de admisión, no se contemplan a todas esas personas. O sea, pasaríamos, ¿cuántas horas hablando de la historia de la tabla, muchachos? No se preocupen. Sí, Alfred Werner también participó, fue otra persona. Pero uno de los que más aportó fue Seaborg, se apellida. Si tienen tiempo, denle un vistazo por ahí. También. Pero no tienen que ahondar. Yo sé que a ustedes les falta tiempo, no tienen que ahondar en eso. Pero sí, está bien. Tu profesor tiene razón. Alfred Werner le hizo una silueta a la tabla similar a esta. Algunos dicen, pero allá se empezó a deformar el concepto. Algunos decían, Alfred Werner hizo la tabla actual. No, eso es falso. Pues. Su tabla se parecía a esta, pero no era el mismo criterio. Pues, por eso. Pues no hablamos mucho de ellos. ¿Ya, muchachos? Profesor. Dígame. Henry Moseley no dejó espacio vacío, ¿cierto? No, gracias por preguntar. Henry Moseley no hizo ninguna tabla. Henry Moseley planteó la ley periódica moderna y en base a esa ley se hizo la tabla. Pero Henry Moseley no la hizo. No hizo ninguna tabla, solo la ley, pero con la ley fue la base fundamental para crear la tabla actual. ¿Sí, jóvenes? Profe, o sea, la tabla periódica actual es ideada por, ¿cómo se llama? Moseley, ¿no? Moseley. Fue hecha en función al descubrimiento de Moseley. ¿Y la idea de ¿Cómo la la idea? tabla? ¿Cómo O sea, la idea? tipo como el padre de la tabla. No hay padre de la tabla. Algunos le llaman a la primera tabla periódica Mendeleev. Primera tabla. ¿Por qué? Porque él hizo un ordenamiento decente. O sea, ya con propiedades, cosas bonitas, ¿no? Interesantes. Antes de Mendeleev hubo Proust, Champ-Courtois, la ley de triadas, Newlands, ley de octavas, mucha gente. Pero se le podría decir que el que hizo la primera tabla periódica, pues Mendeleev, se le podría decir a él, ¿no? Una tabla ya. Ah, entonces, y la actual es la La que actual usamos. es una creación ya todos, en base a lo que hizo Moseley, dijeron, ya la tabla va a quedar así entonces. Ahí es ideada por Moseley. Así Tipo es. así. Así es. Como que él sienta las bases para hacer esta tabla. Si él no hubiera hecho ese descubrimiento, esta tabla no tendría sentido. ¿No? Ok, profe. Muy Gracias. bien. De nada. Profesor, Dígame. una pregunta. Sí. O sea, queda definido que Mendeleev toma presente lo químico y Mayer lo físico, ¿no? Se basó más en las propiedades físicas de los elementos Mayer y Mendeleev más en las propiedades químicas. Ya, gracias. De nada. Y Moseley, profe. Moseley descubre que las propiedades físicas y químicas de un elemento dependen de algo llamado número atómico y plantea la ley periódica moderna. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Ya, ok, perfecto. Muchachos, quiero aprovechar esta tabla para conversar un poquito aquí. Más adelante hay diapositivas, obviamente, pero quiero aprovechar acá para hacer algunos comentarios. Ya sabemos que en la tabla actual los elementos se ordenan en forma creciente a su número atómico. Eso ya está claro. Carga nuclear, número atómico. Eso fue la ley de Moseley. Correcto. Bien, profe, quiere decir que si un elemento en la tabla actual ocupa el lugar décimo, tiene 10 protones, ¿verdad? Claro, pues, porque en la tabla actual, de acuerdo al número de protones, se coloca el elemento. Muy bien, muy bien. Algo más que debo saber, la tabla actual, esa tabla que tú ves, así como está completita. Tiene 118 elementos, entre naturales y artificiales. ¿Qué significa entre naturales? ¿Por qué naturales? ¿Qué entiendes por elementos naturales? De la misma naturaleza. Claro, así lo Artificiales creó. que fueron por el hombre. Claro, los artificiales fueron creados por la raza humana, mujeres, hombres. ¿Está bien? Claro, al decir por el hombre entendemos que se refiere a la raza humana, ¿no, muchachos? Dicen, no, profe, machista, habla de los hombres. No, en general, pues chicas, no se molesten. No se molesten.
Entonces, en general, cuando hablamos de lo, como dice su compañero, lo demás, los que fueron hechos por el hombre son artificiales, claro, por la raza humana, científicos y científicas, ¿no? Bien, profe, entonces la tabla tiene 118 elementos actualmente, claro, actualmente tiene 118 elementos, la tabla no tiene espacios vacíos y todos ordenados en forma creciente al número atómico. Muy bien. Muchachos, la tabla periódica tiene 4 bloques famosos. El bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Y ustedes dirán, oye, profe, eso se parece al SPDF. No se parece, es. ¿Qué elementos estarán en el bloque S, muchachos? Eso es lo más fácil del mundo. Aquellos cuya configuración electrónica termine en S estarán en el bloque S. ¿Qué así nomás? ¿Así nomás? Ah, profe, a ver, este elemento, profe, este elemento. Muchachos, este elemento cuya configuración electrónica termina en el subnivel P estará en el bloque P. Allá, profe, entonces en el bloque están los elementos cuya configuración electrónica terminan en ese subnivel. ¡Claro! Por ejemplo, vamos a poner un elemento, el vanadio. Supongamos que te den de dato al vanadio. Te van a dar de dato su número atómico. Te van a dar de dato. Entonces tú inmediatamente vas a hacer la configuración electrónica. Tú vas a hacer la configuración y dices, ah, este elemento está en el bloque D. ¿Por qué? Porque su configuración termina en D. Ahí está el vanadio, mira. El helio, profe. El helio. Sí. Ah, el helio. El helio es la única excepción. Después voy a hablar del helio. ¿Por qué está ahí, profe, si el helio es S? Ah, es que eso voy a explicar cuando hable de las familias. Se ve bonito. Se ve, sí, sí, sí. Pero ahorita vamos a hablar del helio. Es una pequeña excepción, por eso está bien que lo digan, pero lo voy a hablar, no se preocupen. Vamos a tocar esas excepciones y por qué, no se preocupen. Muchachos, ¿se está claro quiénes estarán en el bloque S, en el bloque P, en el bloque D y en el bloque F? ¿Está claro eso? Sí, profe, sí. Ya. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Ya, profe, está bien, está bien. Entonces yo sé ubicar en qué bloque está. Te van a preguntar, ¿ah? Te pueden preguntar. ¿En qué bloque está el elemento tal? Haces la configuración. Si su configuración electrónica termina en D, está en el bloque D. Si termina en P, está en el bloque P. Si termina en S, está en el bloque S. Si termina en F, está en el bloque F. ¿Nada más? Ya, ok. Pero otro detalle importante que debes saber desde ahora. A los elementos que están en el bloque S y P se les llama elementos representativos. Así les llaman, apréndete. ¿No? Te van a decir, a ver, el siguiente elemento, mira, es un elemento representativo. A ver, está en el bloque P. Ah, sí es representativo. Está en el bloque P. Allá, profe, si termina en S o P es representativo. Así es. Los elementos que terminan en el subnivel D o que están en el bloque D se le llama elementos de transición. Te van a preguntar, tal elemento es un elemento representativo. A ver, ¿es de transición? A ver. Y los que terminan en F le llaman elementos de transición interna. Así les llaman. Transición interna. Hay que acordarse eso. Hay que acordarse, me pueden preguntar. Ya. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Obviamente eso está más adelante en la diapositiva, solo que yo estoy aprovechando este gráfico para ubicarnos bien. ¿Ya, muchachos? Bien. Profe, ¿qué más? ¿Qué más debo saber mirando el gráfico? Ya, un detalle importante que pasa desapercibido. Miren, muchachos, el bloque S, ¿cuántas columnas tiene? 2. 2, ¿no? Claro. Sí. ¿Y el bloque P? 6. 6. A ver, un momentito.
Profe, S tiene 2 columnas. P tiene 6. Profe, D creo que tiene 10. S2, P6, D10. No, profe. ¿Cuántas columnas tiene F? 14. 14. Pero no es casualidad. Es No. porque la cantidad de electrones que puede tener. ¿Sabes por qué el bloque S tiene 2 columnas? Porque en la primera columna estarán todos los elementos cuya configuración electrónica termina en S1. Todos los que terminen en S1 van a estar en la primera columna. Y los que terminen en S2 estarán en la segunda columna. Por eso S tiene 2 columnas. Profe, lo mismo pasa con P. Claro, tiene 6 columnas porque en la primera columna de izquierda a derecha estarán todos los que terminan en P1. Todos los que terminen en P2, en P3, en P4, en P5 y en P6. Profe, ¿y con D? Con D es lo mismo. 10 columnas, los que terminen en D1, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo con F. Ah, ya, profe, ya, está bien, no hay problema. ¿Cómo vamos hasta ahí? Preguntas. Todo bien. Hasta ahí, solo hasta ahí. Muy bien, todo bien. Quiero aprovechar, otra vez, profe, ya no entra nada. No, voy a borrar. Esto es lo que estoy hablando, muchachos, está más adelante en diapositivas. ¿Ah? Solo que creo... Y lo del o sea, y lo del nivel es lo de IP, ¿no? Lo de las rayas, lo horizontales. Ah, ya, ahorita vemos. Pues ahorita vemos, con calma. Estamos ahorita viendo bloques SPDF. Los del bloque S y P se le llama elementos representativos. Los elementos que están en el bloque D se le llama elemento de transición. Los del bloque F le llamamos de transición interna. Estamos viendo por qué el bloque S tiene 2 columnas, P tiene 6, D tiene D y F 14. Hasta ahí hemos visto. Ya, pero ahorita vemos todo. No se preocupen, pero vamos a ver en orden. Voy a borrar todo para ver algo más que es importantísimo, muchachos. ¿Cuál es, profe? Mira. Muchachos, en el bloque P, que está a la derecha, escucha esto. ¿Ah? En el bloque P, de la diagonal, muchachos, la diagonal del bloque P. Mira la diagonal. Profe, ¿qué pasa con la diagonal? Muchachos, de la diagonal hacia la izquierda, atención, hacia la izquierda, todos los elementos son metales. Espérate, ahorita voy a aclarar, ya sé que estás mirando, ya sé, ya te estoy leyendo la mente. Espérate. Profe, de la diagonal a la derecha, los elementos son no metales. Y tú sabes que la última columna, ¿quiénes son? Tú los conoces. Gases nobles. Esos son los gases nobles. Otro tipo de compuestos, de Gases. elementos. Gases nobles. Profe, un momentito. O sea, de la diagonal de P hacia la izquierda, yo digo que todos esos son metales. Sí. O sea, todos los elementos del bloque F, yo digo que son metales. Sí. Todos los elementos del bloque D, profe, son metales. Sí. ¿Todos los elementos del bloque S son metales? No. Total, todos son metales menos él. Es el único que no es metal. O sea, ¿y por qué lo pusieron ahí, profe? Es que él termina en S1, tiene que estar en esa columna. Tiene que estar en el bloque S. Pero es el único elemento del bloque S que no es metal, el hidrógeno. Entonces, si a mí me dicen, todo elemento del bloque D es un metal, verdadero. Y si es del bloque F, también. Si es del bloque S, con excepción del hidrógeno, todos son metales. Ya. Los gases nobles son lo último. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Los no metales son de la diagonal a la derecha. Y los que están en la misma diagonal, muchachos, los de color verde, boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio, los que están en la misma diagonal son semimetales. O también llamados metaloides. Ahí están los 4 tipos de elementos.
metales, no metales, semimetales y gases nobles. 4. ¿El debajo del estrato es metal El o no teneso, metal? el Ajá. teneso, es un metal. Pero ahí no vamos a hablar mucho. Te voy a aclarar, ¿sabes por qué? Porque para empezar, algunos textos, y es probable que algunos de ustedes sepan, algunos textos dan al astato como semimetal y otros no. Profe, ¿qué respondo en el examen? La uni no te va a preguntar. Si los científicos todavía no se ponen de acuerdo, imagínate para qué a un estudiante le vamos a preguntar. ¿No es cierto? O sea, no se aflijan en esa zona de nada, no se aflijan, tranquilos. Para ti, de la diagonal para la izquierda, son metales, para la derecha no metales. Los que están en la diagonal son semimetales. Esos apréndete, esos verdecitos, boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio. Acuérdate, apréndete de ellos que sí son semimetales. Podrían decirte, ¿no? En el bloque P están todos los tipos de elementos. ¿Pondrías verdadero o falso? Verdadero. Claro, porque el bloque P tiene metales, que están acá, tiene semimetales, tiene no metales y gases nobles. El bloque P tiene todos los tipos de elementos. En cambio, en el bloque F solo hay metales. En el bloque D solo hay metales. En el bloque P, bueno, en el bloque S todos deberían ser metales, pero menos uno el hidrógeno. Y listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende, muchachos? Sí, profesor. Sí, ¿no? Es importante esto. Todo bien, profe. Las Bien. familias. Ahorita vemos, espérense, pues, muchachos, espérense. Vemos las filas, columnas. Yo sé que ustedes quieren aprender. Estamos bien. Pero hasta acá estamos bien. Vamos en orden. Bien. Ya, a ver. Vamos, muchachos. Marquen una respuesta. La D. Confirmo, Muy bien. confirmo. Perfecto. Confirmo, confirmo. Muy bien. Perfecto. Yo sé que ustedes lo hacen esto bien, pero por si acaso no están pensando esto, les voy a decir. Cuando a ti te pregunten algo, dice, con respecto a la ley periódica moderna, antes de leer la clave, acuérdate qué dice la ley. Profe, la ley periódica moderna, las propiedades de los elementos son función periódica de su carga nuclear o de su número atómico. Listo, eso es todo. Busca eso en las claves. La D, profe, claro. La D. Yo no voy uno por uno, a ver. Eso me confunde. Su hacker. Claro. Vamos, muchachos. Todas. ¿Qué dicen los demás? Yo digo la A. La A. La primera es correcta. Nadie. Yo también digo la D. Henry Moseley determina la ley periódica, Moseley, sí, de los elementos en función de sus números atómicos, sí. Al estudiar la relación entre la frecuencia de los rayos X, sí, emitidos por los elementos. Este es verdadero. Los trabajos de Mendeleev y Meyer fueron la base para determinar la periodicidad de las propiedades. Sí, claro. ¿No? ¿Te acuerdas que ellos veían las propiedades? Por ejemplo, Meyer veía el peso atómico versus el tamaño del átomo, de algunas propiedades. Sí, sí, los dos. Y Mendeleev hablaba de la periodicidad con respecto a las propiedades químicas también. Sí, sí, fueron la base. Los tres son correctos, muchachos. Ahí hay vacío, profe. Ah, justo acá yo dejé espacio vacío. ¿Para qué? Para hablar del periodo. Profe, ¿el periodo qué es? Ah, el periodo es la fila. Muchachos, la tabla periódica tiene 7 filas. Uy, profe, ¿qué es eso? Se ve horrible. Tiene razón, voy a borrar. Se ve horrible. Pero se entiende. Eso es lo bueno. Profe, la tabla periódica dices que tiene 7 filas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 filas. Claro, alguien dirá, profe, creo que hay 9. Porque abajo hay 2 más. No, pero solo son 7.
Sí, disculpa, profesor, pero abajo yo veo 2 más. Tienes razón. Muchachos, lo que pasa es esto, que solo acá ya está toda la tabla. No, profe, creo que te estás equivocando. El bloque F está aparte. Muchachos, el bloque F está en esta zona. Bloque F. ¿Cómo va a entrar ahí, profe, si ahí no hay espacio? Ah, lo que pasa es lo siguiente, muchachos. Fíjate. Haz de cuenta que este lápiz que tengo en mis manos es el bloque F. Voy a sacarlo de la tabla, de la pantalla. No seas loco, profe. Me vas a hacer alucinar. Claro, el alumno uni alucina. Muchachos, estoy sacando la tabla, el bloque F. Está acá en mis manos. Lo voy a girar 90 grados y lo voy a colocar ¿dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí está siendo colocado este bloque. Profe, entonces el bloque F es como si estuviera saliendo de la pantalla hacia ti. Claro. Y ya está incluido en las 7 filas. Ah, profe, entonces la tabla es como si fuera tridimensional. Sí, ¿no? ¿No es plana? No. Bueno, entonces esto tiene 7 filas. ¿Está bien, muchachos? La tabla tiene 7 filas. Lo de abajo sería 6 y 7. Claro, muy bien. Lo de abajo sería 6 y 7. Y aprovechemos eso. Gracias. A los de la fila 6 del bloque F le llaman lantánidos. ¿Por qué? Porque el lantano empieza. Y los de la fila 7 le llaman, a todos los de la fila 7 le llaman actínidos. Por si acaso, ¿quiénes son los lantánidos? ¿Ah? Están en el bloque F, pero en la 6ª fila. Y los actínidos, bloque F, 7ª fila. Ok. Muchachos, la tabla tiene 7 filas. Muy bien. Una preguntita. Muchachos, yo tengo acá un elemento X de número atómico 25. Te van a preguntar. Yo te voy a preguntar desde ahorita para reforzar la idea. Muchachos, ¿qué tal si te digo, con respecto al siguiente elemento? ¿Verdadero o falso? Vamos, muchachos. Es un elemento representativo. Falso. Falso, falso. Falso. Falso, falso. 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 Es un elemento de transición porque termina en D. Ese elemento es un metal. Verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero. Todo elemento que termina en D es metal. Ese elemento es metal. Es un elemento, es un metal de transición. Verdadero. Verdadero, Verdadero. verdadero. Y además es de transición porque está en el bloque D. Sí, ¿no? Fácil, profe. Está bien. Muy bien. Muchachos, me van a preguntar en qué fila está el elemento. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Estas filas son los periodos. 4. Claro. Su último nivel, su último nivel. Así Su es. último nivel. Muy bien. Muchachos, las filas son los periodos. ¿Por qué este elemento? Profe, mis amigos están diciendo que está en el 4º nivel. 4ª fila, no entiendo. Muchachos, la fila que ocupa, como hizo su compañero, es el último nivel. El mayor nivel es la fila que ocupa el elemento. Profe, ¿ese elemento ocupa la 4ª fila? Sí. ¿Ese elemento es uno de estos? Sí, pero termina en D5. D1, D2, D3, D4, D5. Ese elemento es este, profe. Sí, él es. Ah, así es la cosa. ¿Sí? No te van a pedir ubicarlo de esa manera, pero estamos viéndolo por si acaso. Entonces, profe, me estás diciendo que me van a preguntar la fila o periodo, muchachos, y eso es bien fácil de ver. Es el mayor nivel. El último nivel es el periodo. Voy a hacer algunas configuraciones electrónicas. ¿Para qué? Para practicar el periodo y el grupo. ¿Ya, muchachos? Permítame copiar algunas configuraciones. Periodo es lo horizontal, ¿no? Así es. Periodos son filas horizontales y grupos son verticales, columnas. Cuando era estudiante yo me confundía columna con fila, hasta que vi la columna de mi casa y dije, no, las columnas son verticales. Y de ahí ya no me confundo. ¿No? A ver, un Profe, ratito. me encantan sus mnemotecnias.
Gracias, joven. Pero lo que pasa es que yo también he sido postulante a la uni y he sufrido, como todos. Entonces yo, pues, como he sufrido como todos, pues me pongo en el lugar de los estudiantes. Y digo, yo como estudiante, ¿qué me estaría preguntando? Me preguntaría esto, creo. Creo que esto, yo tenía problemas en esto. Entonces de repente ellos también. De repente, ¿no? O de repente no. Pero no está de más. Muy bien, voy a hacer algunas configuraciones, solo de algunos elementos, para que vean ustedes cómo hallar el periodo y el grupo. Ya está, una más, una más. Anomalías, todo, pues todo. Acá con anomalía, muchachos, con todo. ¿Eh? De repente ustedes saben hacer con configuración con gases nobles y lo van a hacer más rápido, mejor, perfecto. Solo que yo lo estoy haciendo como si no supieran, si no domináramos. Ya, así está. Mírale. Una más, porque quiero que quede claro. A ver, hierro, cobalto. Vamos a ver, cobalto. Una más del D. Vamos a poner el vanadio, ¿ya? No, el vanadio ya está. El vanadio, el titanio. Uy, caramba. Creo que borré todo sin que no me diga. ¿Qué ves? Qué corcho. Control Z, profe, Control Z. ¿Estás seguro, bro? Oye, de verdad, ¿no? Nada, nada. No, es que estoy en presentación. En presentación no se puede hacer. Grupo es igual que familia. Grupo familia. Muy bien. Ya me dio pereza hacer todo, muchachos. Vamos a ver. A ver. 4 nomás. Ya. 4 nomás. Lo que pasa es que es bueno más ejemplo. Lo que pasa 30, es que 30. en el grupo, muchachos, te aseguro, el periodo es fácil de ver. ¿En qué bloque está? Es fácil de ver. El problema es el grupo. El grupo es el único que da problemas, donde hay que pensar un poquito más de lo normal. Pero para hallar el periodo no hay que pensar mucho, solo hay que ver el mayor nivel, nada más. El problema es el grupo. Muchachos, hay 2 tipos de grupos que vamos a ver el día de hoy. El grupo con número romano y letra, muchachos, y el grupo de la UPAC. Según la UPAC, la tabla periódica tiene 18 grupos, del 1 al 18. Vamos a ver, acá había visto la plata. Es una anomalía. Ya, hasta ahí. Ahora sí, no vayan a borrarlo, muchachos. Ya, ahora sí. Muchachos, periodo. Periodo es fila. Periodo es facilísimo. Periodo es fila, es el mayor nivel, el último nivel. Nada más. Muchachos, ¿en qué fila está el nitrógeno? Díganme. ¿Qué periodo tiene? Segundo. Segundo. Mayor nivel. ¿El azufre? 3. 3. ¿El vanadio? 4. 4. 4. Claro. 4. ¿El bromo? 4. 4. ¿Manganeso? 4. 4. ¿Plata? 5. 5. 5. Listo. 5. Perfecto. Ya soy Muchachos, químico. en el periodo no puede equivocarse nadie, muchachos. Nadie. Periodo es el mayor nivel, el último nivel. Ya está. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Los que están en el mismo periodo, en la misma fila, tienen algo en común? ¿Algunas propiedades? Nada. ¿Mismas propiedades físicas? No tienen. ¿Químicas? Tampoco. ¿Qué tienen en común? Bueno, tienen en común que tienen la misma cantidad de niveles, nada más. Pero propiedades físicas, químicas, no. Pero los que están en la misma columna sí tienen las mismas propiedades químicas. Eso todavía queda de Mendeleev. No, por eso dice que Meyer y Mendeleev sentaron la base para hacer la tabla actual, claro, por sus propiedades y todo. Pero como se combinó todo, ya ordenando de menor a mayor número atómico. Entonces, profe, los que están en el mismo periodo no tienen ninguna propiedad en común, nada. Solo tienen, todos los que están en el mismo periodo tienen la misma cantidad de niveles. Nada más puedo decir. Muchachos, creo que el periodo está claro, ¿no? Ahora el grupo. El grupo son las columnas. La tabla periódica, muchachos, tiene 18 columnas. Según la UPAC, entonces tiene 18 grupos.
tiene 18 grupos de la UPAC. La UPAC dice que la tabla periódica tiene 18 grupos. Del 1 al 18. Eso lo voy a enseñar en un ratito. Pero la tabla periódica también tiene grupos donde hay números romanos y letras, muchachos. Números romanos y letras. Ya, profe, ¿y eso cómo vamos a hacer? Muchachos, cuando hay esa clasificación de grupos solo tiene 16 grupos. 8 grupos tipo A y 8 grupos tipo B. Pero según la UPAC, los grupos son 18. Hay dos tipos de grupos. El grupo de la UPAC, que son 18 grupos, y el grupo de número romano y letra, que son 16 grupos. 8 grupos A y 8 grupos B. Entonces, lo que yo te voy a enseñar ahora es cómo hallar el grupo en número romano. Ya, profe. ¿Cómo es, profesor? Muchachos, el grupo es numéricamente igual a los electrones de valencia. ¿Qué eran los electrones de valencia, muchachos? Los electrones del último nivel. Del último nivel. Perfecto. Entonces, como tú sabes que el nitrógeno, su último nivel es 2, pues él es de grupo 5. Perdón, acá es... Ya, un ratito. Entonces, ¿de qué grupo sería el azufre? 6. Correcto, es del grupo 6. Y tú dirás, profe, estaba fácil, ¿cómo asustas? Metes miedo de que el grupo es difícil. Espérense. No es que sea difícil, solo que es donde más uso mi cerebro. En el bromo, muchachos, ¿qué grupo sería? Vamos. 7. Claro, 7. claro, no se olviden. Son los electrones del último nivel. Ahora el A y el B. Claro, ya hasta ahí, profe. Ya 7 porque en el último nivel tiene 7 electrones. Claro que sí. Ya está bien. Hasta ahí estamos claros, ¿ah? Hasta ahí estamos tranquilos. Muy bien. Uno más, profe. No, profe, muchos ejemplos. No, pues nunca hay muchos ejemplos. Espérense un ratito. Un momentito. Más. Un momentito. Ya, muchachos, vamos. ¿De qué grupo es el potasio? 1. 1. No veo. Perfecto. Grupo 1. 1A. 1, ahora sí. Muchachos, ¿quiénes son A? Los que terminan en S o P. Los que terminan en S o P son de grupo A. Los elementos representativos, o sea, los que están en el bloque S y los que están en el bloque P, son A. Profe, entonces para ponerle A, veo si termina su configuración en S o P. Así es. Ellos son de grupo A. Así es. Yo cuando era estudiante yo le decía así. Profe, ¿qué estás haciendo, profesor? Espérense. La letra que acompaña al costado depende de la última letra de la distribución. Si esa última letra de la distribución, si esa última letra es la letra S o la letra P, le pongo A. Así yo me acordaba. Y te lo transmito, de repente te sirve. Pues, ¿no? Si termina en S o P, le pongo A. Profe, y si no es ni S ni P, le pone B, porque solo es A o B, nada más. Listo. Ya, profe. Pero hasta ahí el grupo está bien, profe. Tú me has dicho son los electrones de valencia, los electrones del último nivel. Así es. Ya, ok. Ya, muchachos, atención. El problema es, vamos con el vanadio. Profe, tú has dicho que el grupo son los electrones del último nivel. Claro. Profe, pero el vanadio en el último nivel solo tiene 2 electrones. Eso sí. Muchachos, escúchenme bien. Cuando el elemento termina su configuración en D, el grupo sí son los electrones del último nivel, 2, pero cuando termina en D, súmale también lo que tiene D. Ese es el grupo. A ver, profe, de nuevo, claro. Tú me has dicho, profesor, voy a hallarle al manganeso, ¿ya? Vamos con el manganeso. Tú me has dicho que el grupo son los electrones del último nivel. Claro que sí. Pero cuando termina en D la configuración, tienes que sumarle lo que tiene D. A ver, profe, vamos con la plata. La plata. En su último nivel tiene un electrón. Profe, el grupo son los electrones del último nivel. Sí,
Pero cuando termina en D, hay que sumarle lo que tiene D, siempre y cuando D no sea 10. ¿Cómo, profe? Los electrones del último nivel de la plata es solo uno. Pero cuando termina en D, profe, ahora termina en D. Cuando termina en D, hay que sumarle lo que tiene D, siempre y cuando D no sea 10. Si D es 10, no le sumes, solamente es grupo 1. No sé si se entiende eso, muchachos. Y sería B. Y todos los que terminen en D son de grupo B. En F es lo mismo. También, todos los del F son de grupo 3B. Pero no te vamos a dar pues configuraciones pues 50, 70, 80, no se preocupe. No se sabe, profe. No, normalmente no va a ocurrir eso. Ya. Solo esa excepción de que cuando terminen en 10, no, ya cuando no es de 10, no se suma. Muchachos, hasta ahí, ¿cómo vamos? Claro, claro. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por favor, díganme ahorita. Si hubiese alguna pregunta, digan. Ya. No, profe, no, ya. Otro ejemplo. Espérate. Todavía no he terminado. ¿Qué falta, profe? Espérate. ¿Falta? Atención, muchachos. Otro ejemplo. Fíjate, vamos a poner acá el cobalt, níquel. No tienes que aprenderte quién es, ¿no? Tú haces la configuración, ya está. A ver, muchachos, el grupo, profe, el grupo son los electrones del último nivel, 2. Pero cuando termina en D, tú me has dicho que le sume lo que tenga D, siempre y cuando D no sea 10. Profe, es 8, súmale. 10. ¿Cuántos sale? 10. Muchachos, este es lo último, ya con esto termino. El máximo grupo en número romano es 8. Si tú sumas y la suma se pasa de 8, solo le pones 8. Nada más. Ahora sí, ya terminé. Profe, otro ejemplo. Claro que sí. Vamos, muchachos. En lugar del manganeso, ¿qué te parece si ponemos al zinc? En lugar del manganeso voy a poner el zinc. Ya. Ahorita lo hacemos. Tú vas a hallar el periodo y grupo. Zinc 30. Ya está. Y entonces va a terminar en 3 de 10. Ya. Muy bien, muchachos. En 3 de 10. Dígame el grupo. 2. Su compañero propone 2B. ¿Qué opinan ustedes? Sí, profe, está bien, porque termina en 10. Claro, profe. Confirmo. Son los electrones del último nivel y... no le sumo el de 10 porque de 10 no se suma. Correcto. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Muchachos, ¿alguien tiene alguna duda? Por favor, ahorita es el momento. Profesor, ¿y con las anomalías? Buena pregunta. Muchachos, con las anomalías, ustedes se dan cuenta que acá hay una anomalía. Hazle su anomalía y ahí, después de hacerle su anomalía, respondes. Un segundito, voy a conectar mi laptop porque no vaya a ser que se acabe la batería. Ya, ahora sí. Vamos, muchachos. Cuando son anomalías, tú hazle la anomalía y luego hay el grupo. En la única que debes tener cuidado es en el paladio. ¿Se acuerdan del paladio, muchachos? Que es una anomalía extraña, ¿no? Buena pregunta de su compañera. Profe, las anomalías. Todas las anomalías, tú haz primero la anomalía y luego háyale periodo, grupo, como sea. Háyale. Ya, hagan su anomalía, háganle. Por ejemplo, profe, y si fuera cromo, un ratito. Cromo es anomalía, ¿está bien? Vamos a cambiar por acá algo. Acá, por ejemplo, cromo. Mira, si fuera cromo, tú le haces... Termina en D4. Esa es una anomalía. Haz la anomalía. Profe, 1 y 5. Claro. Y ahí hay el periodo y grupo. Periodo 4. Grupo, muchachos. 6. Claro. Grupo 6. 6B. Porque los electrones del último nivel más lo que tiene D, siempre y cuando D no sea 10. ¿No es cierto? ¿Está bien así? Sí se cumple, ¿no? Hago la anomalía y hallo periodo y grupo.
En el único, muchachos, solo en el único donde debo tener cuidado es en el paladio. Porque solo en él, en todo lo demás, primero esta anomalía y hay el grupo. El paladio, tú sabes que saltan los 2 electrones del S, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ya, muy bien. Muchachos, solo en el paladio, escúchame bien, anótalo. Solo en el paladio hay el grupo y el periodo sin hacer la anomalía. Solo en él. Solo en él. En los demás siempre hazlo primero la anomalía. Díganme entonces, si se queda así, ¿de qué periodo es? 5. Periodo 5. Grupo 8. 8. 8B. B, listo. Ya está. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Está bien? Profe, Sí, dígame. mejor sumas las dos. Por ejemplo, si te sale 11, sería 11 y 12, 1B y 2B. También, ¿ves? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Yo digo, profe, yo lo hago así. Ah, perfecto. Perfecto. Tú has hecho tu manera de aprender y te va bien. Perfecto, úsalo. Yo siempre he dicho que la mejor manera de hacerlo es la que cada alumno conoce. Siempre. No la que el profesor les da. Nosotros le damos algunas ideas, ¿no? Y ustedes lo adecúan a la manera de aprender y sacan de repente una mejor manera. Perfecto. ¿Por qué no? Muy bien. Ya, profe, esos son los grupos, con números romanos y muchachos, pero quiero decirte algo más. Tú tienes que saber esto. También se puede poner así. También, ¿ah? También, por si acaso no te vayan a sorprender. Profe, ¿puede ser con números arábigos, así normal? ¿O números romanos? Sí, pero con su letra. Ah, ya. Sí se puede, claro. Los dos están bien. Lo que más se usa es el número romano, obviamente, ¿no? Ya. ¿Está bien eso, jóvenes? ¿Está claro? Sí, profesor. Ya. Te voy a enseñar cómo hallar el grupo de la UPAC. Profe, es otra manera. Claro, es que es del 1 al 18, sin letra. Del 1 al 18, ya. Ya, entonces concéntrate, porque el grupo se las trae, porque tiene sus cositas el grupo, ¿no? Yo te voy a enseñar de una manera. De repente tú tienes una mejor, seguro que sí. Muchachos, cuando tengas que hallar el grupo según la UPAC, hay que separar por partes. ¿Cómo por partes, profe? Cuando termina en S, muchachos, cuando termina la configuración en S, en lo que termine es ese grupo. Cuando termina en S, en lo que termina es ese grupo. Ya. Profe, y en D. Ah, muchachos, en D, ¿cómo hallamos el grupo en D? Profe, en D hallamos normalmente los electrones del último nivel más lo que tenga D. Acá también, solo que acá, muchachos, le suma siempre. ¿Cómo, profe? Los electrones del último nivel más lo que tiene D, le suma siempre. Los electrones del último nivel más lo que tenga D. Acá se suma siempre. En el grupo UPAC. Hay que diferenciar. Ah, ¿Qué dicen, muchachos? sí, sí. Ya. Ya. Profe, ya. Ese es cuando termina en S. En lo que dice S, es ese grupo. Sí. En D se suma el último nivel con D. Siempre sumamos. Ese sea 10. Sí, súmale, súmale. En el Palladium sería 10. En el paladio sería 10, correcto. Profe, y cuando termina en P, ay, atención, atención. Muchachos, si la UPAC dice que los grupos son del 1 al 18, se supone 1, 2, 3, hasta la columna 18, pero ¿alguien se acuerda quiénes están en la columna, en la última columna de la tabla al lado Gases de nobles. los Gases nobles. que terminan en P6? Todos menos 1, el helio. 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 El helio es el único elemento que está en una columna, entre comillas, que no le correspondería. Pero no, sí está en su lugar. Lo que pasa es que, muchachos, todos los elementos del mismo columna, del mismo bloque, de la misma columna o grupo, tienen propiedades químicas similares.
son de la misma familia. ¿Por qué? Porque se parecen. ¿En qué? En sus propiedades químicas. Profe, ¿físicas también? No, solo químicas. Ah, ya. ¿Por qué el helio queda ahí? Porque tiene que estar con su familia. ¿Por qué vas a separarlo de la familia? No sean mal. Por eso el Sí, helio porque está con su familia. A pesar de que no termine en P6. Es una excepción. Todos los demás sí están en su lugar, ¿no? De repente en un examen te dicen, ¿no? De los siguientes elementos, ¿cuál pertenece a la misma familia que él? Entonces, lo primero que tú harías, la configuración. Él termina en P3. Vas a buscar en las claves a alguien que también termine en P3. ¿Por qué, profe? Para que estén en la misma columna. Todos los que terminan en P3 estarán en la misma columna. Por lo tanto, serán de la misma familia. Por lo tanto, tendrán propiedades químicas similares. Entonces, en un examen te podrían decir, ¿no? De las siguientes alternativas, diga usted cuál de los siguientes elementos tiene la misma o similares propiedades químicas que él. Hace la configuración y ves ahí al azufre, fósforo, selenio. Y lo único que haces es, ¿quién termina en P3? Ah, él, profe. Y a él es la respuesta. Sí, jóvenes, ¿entiende ese tipo de preguntas? Si viene así, saben que saben. ¿Sí? Bien. Profe, Dígame. para las propiedades físicas sería el número de protones, ¿no? No, no, no. Propiedades físicas, por ahora nada me da las mismas propiedades físicas. Ah, ok, ok. No, nada, no se preocupe. Nada, profe, misma columna, no. Misma fila, no. Número atómico el doble, no. Nada. Nada predice la misma propiedad física, por si acaso. Ya. A lo que iba era lo siguiente. Si me hablan, si yo quiero hallar el grupo según la UPAC de los que terminan en P, te sugiero que hagas esto. Yo quiero que tú te acuerdes que el grupo 18 son todos los que terminan en P6. Si alguien termina en P6, es del grupo 18. El helio también, porque ya te aprendiste que el helio es un gas noble. Y los que terminen en P5, entonces, muchachos, ¿en qué grupo estarán? 17. Claro, 17. Y los que terminen en P4 estarán en... 16. Claro. Entonces, profe, pero claro, ahí voy retrocediendo, pero yo quiero que te acuerdes esto, como una regla de tres simple. P6 es de grupo 18. Muchachos, ¿y P3 de qué grupo será? Dime. Profe, no sé, ¿qué me dicen? Está difícil, profe, nada. ¿Sabes qué? Si termina en P6, es de grupo 18. Si termina en P3, profe, son 3 antes. 3 antes del 18. 15, profe, ya, grupo 15. Así es. Pero yo quiero que te acuerdes que P6 es 18, suficiente. Muchachos, si P6 es de grupo 18, P1, ¿de qué grupo es? 13. 13. Ya está. Ya. Ya quedó. Ah, ya. Yo fue una pregunta, o sea, cuando se termine en P, le van a la, no sé, 3, 4, sumamos 12 nomás. Ah, claro. También mira, su compañero dice, no, profe, si termina en P, le sumo 12. Ya está. Ya hizo su regla él y está bien, cumple. Termina en P1 más 12, 13. Ya está, profe. ¿Está bien? Perfecto. Yo les decía, bueno, P6 es 18, P4 es 2 antes, 16. También así. Ya depende de ustedes. ¿Cuál es más fácil? No sé, que ustedes crean. ¿Qué dicen? P3 es del grupo 15, ¿verdad? P4 es 16. ¿Él de qué grupo es? ¿13? 17. 17. 17. Claro, si P6 es 18, P5 es uno antes, 17. Jóvenes, así está la cosa. El grupo es el único parámetro que me da trabajo. El periodo es sencillo de ver. El bloque es fácil de ver. Si es metal, es fácil de ver. Si es no metal, salvo que esté en el bloque P. A ver, un ejemplo más, muchachos. Un ejemplo más para reforzar. 2 elementos. ¿Está bien? 34
Y hagamos uno, pongámosle... Hasta el F, profe. No, pero todos los F son del grupo 3B, ¿ah? Tú le ves que termina en F1, F2, F3, 3B, No pone importa. a cualquiera, 3B. no importa, 3B, Ah, ya está. Supongamos que te hablen de él. Y acá también. Listo. Muchachos, para este elemento, periodo, dígame su periodo. 4. 4. Muy bien. Cuarta fila, periodo 4. El grupo número romano y letra. Número romano, letra. Vamos. A. A, perfecto. Sopa, Número. sopa. 6. 6. Claro, los electrones del último nivel. Perfecto. ¿Y el grupo UPAC? 16. Claro, 16. ¿En 16. qué bloque, en qué zona o bloque se encuentra ese elemento? No, el Pepe, profe. P. ¿Ese elemento es representativo o de transición? Representativo. Representativo. Acá sí te agarro, ¿ah? ¿Ese elemento es metal, no metal, semimetal o gas noble? No, No metal, metal. profe. ¿Cómo sabes que es no metal? Era- Gases nobles. Cerca de los gases nobles. Es que Ah, es dígame. anterior 2 veces al criptón, profe. Ajá, ya. ¿Y si te pusiera 5P5 o 5P4 o 6P4? Ah, no, profe, no sea criminal. Ah, ya, pero no sea malo. Ya, pero no te preocupes, ahorita O te sea, voy a sí, decir. pues. Han hecho de una manera bien, han hecho bien. Ya, el otro. Periodo, 4. grupo, 4. número romano, 8B. 8 beta. grupo UPAC, 17. 9. ¿perdón? 9. No. 9, listo. ¿Ese elemento es un metal o no metal o gas noble o qué es? Metal. Es un metal. Metal. termina. Correcto. Muy bien. Profe, yo quiero dominar eso que me dijiste. ¿Cómo sé si es no metal? Hay una manera que no la descubrí yo, muchachos. Esta mnemotecnia lo hizo un alumno de CEPRE. Profe, mire, yo he puesto eso, me dijo. A ver, ¿cumple o no? Un alumno me dijo eso y por ello yo no tengo ningún inconveniente de decirlo. Un estudiante, los chicos de la uni son brillantes. Mira, NPN. ¿Cómo? 4P4. Si el número de electrones, escucha bien, ¿ah? Si el número de electrones es igualito al nivel o mayor, es no metal. Oh, sí. 4P5. Ya está, profe, ahora sí está fácil. 5P5 ¿Cómo, profe? es no metal. Si el número que está en la parte de arriba, el número de electrones, es mayor o igual que el nivel, como en este caso, entonces el elemento es no metal. No metal. No metal. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Está bien? Opinen, pues, muchachos, díganme sí o no. Profe, Está bien, profe. Está bien. Me hizo toda la tabla. ¿Está bien? ¿Ahora sí? El Ya. 3P3. También es no metal. Sí, No te ahí. creo, profe. Mira tu tabla, te apuesto que sí. Este muchacho hizo muy bien. Profe, ese sí es igual o mayor, ¿no? Sí. Profe, si es uno menos, debe ser un semimetal. Porque justo cae en la diagonal, seguro. Si es uno menos, de hecho que es un semimetal. Ah, sí, ¿no, profe? 3P2, por ejemplo, claro. 4P3, claro. 5P4, sí, son semimetales. Listo, muchachos, creo que ya está. Ya quedó, ¿ah? Ya estamos listos, muchachos, sinceramente. Por favor, algunos comentarios más por ahí. Vamos a ver.
Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Acá en la diapositiva, jóvenes, ¿ya? Bien, voy a cambiar de diapositiva. Ya terminamos periodo, grupo, familia, bloque, metal, no metal, etc. Falta ver las familias, tienen nombres. Es lo único que... Profe, Sí, dime. usted dijo que los F terminan en 3B, ¿no? Sí. Y en Recuerda, Yupac, recuerda que están... Ah, en el Yupac, bueno, pero 3B es la primera, segunda, tercera, 3, periodo 3, grupo 3. vale, gracias. Ya. Profe, Periodos, ya hemos visto. Dígame, joven, dígame. esa reglita creo que es solo para mayor nomás, profe. No, nada. Dime un ejemplo, dime. El silicio. Ya, pero espérate. ¿El silicio qué? El silicio está en el 3P2. 3T, 2. Así sí. ¿Cómo? Ah, no, esa regla cumple para todo, ¿ah? Sí A su cumple para madre. todo. Silicio, además te dije, mira, 3P2, uno menos es un semimetal. Ahí está, ¿ves? Silicio semimetal. Está bien. Ya, poderosa esa regla. Ya, vamos con los periodos. Ya sabemos, periodo es el mayor nivel, ya para qué vamos a ver. Acá nomás. Los grupos son las columnas, familias, que están en la misma columna, son de la misma familia. Propiedades químicas similares. Todos los del grupo 1A que terminan su configuración en S1 son alcalinos, todo menos uno. El hidrógeno. Está en el grupo, profe, ¿el hidrógeno es del grupo 1A? Claro. ¿El hidrógeno termina en S1? Claro. ¿Pero es un alcalino? No. Todos los que terminen en S1 son alcalinos, del hidrógeno para abajo. Litio, sodio, potasio. El hidrógeno es el único elemento de la tabla que no tiene familia. No sea malo, en serio, profe, pobrecito. Bueno, así es la vida, pero muchachos, ¿qué vamos a hacer? Ah, ya. Todos los que terminen en S2 se les llama alcalinos térreos. Todos los que terminen en P6, ya tú sabes que son gases nobles, con excepción del helio, que él es 1S2, pero es un gas noble porque tiene propiedades de gases nobles. Por eso está con su familia ahí. Los que terminen en P5 son halógenos. Y los que terminen en P4 son anfígenos o calcógenos. Son 5 familias con un nombre. Profe, pero el resto yo veo que dice nombre, familia del boro. Ah, pero vamos a ver. ¿Por qué se les llama así? Vamos a poner P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Ya, P5 y P6. Los que terminan en P6, ya tú sabes, con excepción del helio, son gases nobles. Los que terminan en P5, halógenos. Los que terminan en P4, anfígenos o calcógenos. Profe, y los que terminan en P3 no tienen nombre. Pero ahí dice, profe. Lo que pasa, ¿saben qué, muchachos? Perdón, acá hay un error. Lo que ocurre es lo siguiente. Como esas familias no tienen nombre, la columna o la familia adopta el nombre del elemento que está en la parte superior. ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, esta columna, ¿cómo se llama su familia? No tiene nombre, pero le vamos a llamar familia del boro. ¿Por qué? Porque el boro encabeza la columna. Allá, entonces lo que terminan en P2 es la familia del carbono, porque el carbono encabeza la columna. Así es. Los que terminan en P3 son la familia del nitrógeno. Profe, entonces los que terminan en P4 son la familia del oxígeno. No, los que terminan en P4 sí tienen nombre, son anfígenos. ¿Está bien, jóvenes? ¿Se entiende eso? Bien. Profe, Sí, dígame. yo he visto que yo tengo una hoja donde dicen que la familia del boro le han puesto boroide y del carbono carbonoide. Sí, lo que pasa Ah, es que sí, también. Por dos. esos En nombres mi colegio me- boroides, está bien, boroides, carbonoides, nitrogenoides, son nombres antiguos que van a ir desapareciendo. Sí puedes decirle boroides, claro, o familia del boro, pero eso de boroide va a ir desapareciendo. Con el tiempo ya no se va a usar, se está volviendo obsoleto. Pero también le pueden decir boroides, carbonoides, nitrogenoides, familia del nitrógeno, nitrogenoides. No hay problema.
pero casi no lo vamos a usar nosotros. Bien difícil que en UNI le preguntemos así, pero por si acaso tengámoslo presente. Acá no tienes que aprenderte, ¿eh? Por si acaso. Esto de acá es informativo nomás. No tienes que aprendértelos, por si acaso. Ah, ya decía memorizar. Ya, no. Su memotecnia, pues, son poderosos. No. Bien. A ver. Acá aparecen elementos de transición, ya sabemos, son los que están en el bloque F, se le llama lantánidos actínidos, los lantánidos son de la fila sexta, los actínidos de la séptima fila. Y me habla de dos elementos famosos del bloque F, uranio y plutonio. Bueno, son famosos porque se usan en reactores nucleares, ¿no? Son radiactivos, etc. Eso ya lo hemos visto. A ver, muchachos, problema. Respondan la pregunta. La D, profe, la D. La D, pero Claro, muy bien, claro. Claro, los elementos de un mismo grupo representativo tienen propiedades físicas y químicas similares. No, química nomás. Profe, la del mismo periodo tiene físicas. No, nada. Ya. La C. La C. Correcto. La tabla periódica está Sí, compuesta la son. C. Claro. Los elementos representativos, claro. ¿Todos los del 1A son alcalinos? No, el hidrógeno es el único que no. Ah, de verdad, profe, tiene razón. Profe, una pila alcalina, ¿qué hay? Un alcalino. Ah, claro. Por eso le llaman pilas alcalinas. Claro. Ah, ya, con razón. Profe, el hidrógeno, ¿a qué familia pertenece? No tiene. No Nadie sé. se, nadie se Cierto. parece. Nadie se parece a él. Oh, pobrecito. Sí, pues así es la vida. Vamos, muchachos, vamos. ¿Cuál? La B. La B. La B. Ya. La B. Barquito. La C, creo. No, la B está bien. La B Ok. está bien. La 2 dice, los elementos de un mismo periodo, tienen la misma cantidad de niveles. Ah, claro, porque si están en el mismo periodo, por ejemplo, si está en el periodo 4, su mayor nivel es 4, y del otro también tiene la misma cantidad de niveles. Verdadero. Ya, acá sí, yo les voy a pedir que para mañana ustedes vengan revisando esto. Voy a leer hasta donde nos dé la hora, pero esto creo que generalmente lo conocemos, muchachos. Las propiedades de elementos metálicos, no metálicos, semimetálicos y gases nobles. Vamos a verlo. Propiedades físicas. Todos los metales a condiciones ambientales son sólidos menos uno, el mercurio, que es líquido. Es más, te adelanto de una vez, muchachos. En la tabla periódica, a condiciones ambientales, solo tengo dos líquidos. Solo hay dos. Uno de ellos es metal, el mercurio, y otro es no metal, el bromo. En la tabla periódica a condiciones ambientales solo tenemos dos líquidos. Uno es metal, el mercurio, y otro es no metal, el bromo. Acuérdate de eso. ¿Los metales son buenos conductores de calor y electricidad? Claro que sí. Muchachos, si tú te sabes las propiedades de metales, generalmente la de los no metales es lo contrario. Si los metales son buenos conductores del calor y la electricidad, los no metales no. Los metales presentan brillo, los no metales no. Los metales tienen punto de fusión y ebullición variables. Claro, por ejemplo, hay algunos que tienen bajo punto de fusión y hay algunos que tienen muy alto, son variables. Los metales son dúctiles y maleables.
Claro, se pueden convertir en hilos o en láminas. Por eso sirven para hacer joyas, alambres, etc. El hierro, cobalto, níquel son ferromagnéticos. Sí, eso ya hemos visto. Tienen densidad variable. Hay algunos metales de baja densidad y hay algunos muy densos, muy pesados. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, esas monedas de 1 céntimo, claro, ustedes eran muy niños, pero los han visto, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Llegaron a conocer esas Los de monedas? Plaza Vea, profe. Sí, la de 5 céntimos también. 10 céntimos nomás. Claro, pero de 1 céntimo era así Cinco. medio gris. Tú lo tocabas y parecía de plástico, pero no podías doblar. Ese es un metal liviano, baja densidad, pero es resistente. Los metales se oxidan. Muchachos, oxidarse significa que pierde electrones. Los metales se oxidan y los no metales hacen lo contrario. ¿Y alguien sabe qué es lo contrario a oxidarse? ¿Perder electrones? Claro, no. Oxidarse es que pierde Ganar. electrones. Ah, no, ganar. Reducirse. Reducirse, correcto. Si los metales se oxidan, los no metales se reducen. Profe, pero acá parece que se contradice. Mira, acá se oxidan, pero acá dice que son agentes reductores. Total. Muchachos, las sustancias que se oxidan se les llama agentes reductores, porque el trabajo de los que se oxidan es hacer que los demás, los que se le acerquen, se reduzcan. Si ellos se oxidan, los que están a su costadito se van a reducir. Por eso a ellos le llaman agentes reductores. El nombre del agente es al revés de lo que es en realidad. Si alguien se oxida, es un agente reductor. Si alguien se reduce, es un agente oxidante. Los no metales pueden ser sólidos, líquidos o gases, pero acá vamos a ponerle una curiosidad de la tabla, muchachos, una curiosidad de la tabla. Los halógenos, o sea, los que terminan en P5, los de grupo 7A, en esta columna es la única columna en la tabla periódica, escucha, es la única donde tenemos elementos en estado gaseoso, elementos en estado líquido y elementos en estado sólido. El grupo o familia de los halógenos es la única familia que a condiciones ambientales tiene elementos en los 3 estados de agregación. Anótalo por si acaso te preguntan. ¿Ya? Tienen bajos puntos de fusión comparados con los metales, presentan colores de distintos tipos, variados, es verdad. Son malos conductores eléctricos y térmicos. Excepto el carbono en forma de grafito. Profesor, si me preguntan, ¿todos los metales conducen la electricidad? Verdadero. Si me dicen, todos los no metales no conducen la electricidad, es falso. Hay un no metal que conduce la electricidad, pero cuando está en forma de grafito, el carbono. Porque el carbono, aparte de estar como grafito, ¿cómo puede estar, muchachos? Diamante. Como diamante. Pero solo en la forma de grafito conduce la electricidad. Anótenlo, por si acaso. Muy bien. Ya son las 2:50, no quiero abusar de la confianza del profesor que sigue. Muchachos, por favor, ustedes tienen este material. Denle una leidita a las propiedades. Eso es teoría. Denle una leidita para mañana hacer más problemas. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Eso se llama alotropía? Alotropía es cuando un elemento presenta formas diferentes. Claro, elemento como el carbono, ¿no? Que puede estar como diamante o como grafito. Así, se le llama alotropía a esa propiedad por la cual la misma sustancia en el mismo estado físico presenta formas distintas. Muy bien. Gracias, jóvenes. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Vengan repasando. Vengan repasando. Gracias. Hasta luego.